Los chicos estaban en una entrevista donde revisaban preguntas que había sobre ellos en Google y las iban respondiendo poco a poco, todo bastante relajado. Pero antes de meternos a toda la traducción, hay un momento que de verdad no se puede dejar pasar. En medio de la conversación, Jungkook suelta un comentario que parece súper casual, pero que cuando lo piensas bien, dice muchísimo, sobre todo si lo relacionas con cómo actúa con Jimin. Todo empieza cuando estaban hablando de Yoongi y de que él no suele hacer mucho contacto visual, sino que más bien mira los labios cuando habla con alguien. Y ahí Jungkook dice como si nada. Pero mirar los labios es coquetear, ¿no lo sabes? Miras el ojo izquierdo, luego los labios, luego el ojo derecho. Eso es un triángulo. Y es como, ok, Jungkook. Porque lo fuerte no es solo lo que dijo, sino que literalmente está describiendo una forma de coquetear. Y ahora viene lo mejor. Ese mismo triángulo es exactamente lo que él hace con Jimin todo el tiempo. O sea, si te pones a ver sus interacciones, Jungkook siempre lo está mirando a los ojos, pero en algún momento su mirada baja a los labios y luego vuelve a subir, tal cual lo explicó. Antes uno podía pensar que era coincidencia o simplemente que se distraía, porque seamos honestos, los labios de Jimin son imposibles de ignorar, pero después de ese comentario ya no suena tan inocente. Es como que él mismo explicó su propio comportamiento sin darse cuenta. Y lo más curioso es que no pasa una sola vez, pasa siempre. Jungkook puede estar mirando a cualquier lado, pero cuando está Jimin, su atención va directo a él. Y no solo a sus ojos, sino que inevitablemente termina bajando la mirada a sus labios, como si fuera automático. Entonces ahora todo tiene más sentido. Ya no se siente como algo random, sino como un gesto que mínimo tiene intención o significado. Y es que en serio, si vuelves a ver sus interacciones después de escuchar eso, no lo puedes desver. Todo encaja demasiado bien. Ahora sí comenzamos con la traducción completa de la entrevista. Al inicio comentan en tono humorístico que al buscar BTS en internet, aparecen muchos contenidos sobre ellos, lo que lleva a una reflexión divertida sobre cuánto tiempo llevan haciendo música. Exageran diciendo que empezaron desde muy pequeños, incluso bromeando con que RM prácticamente hacía música desde que nació. Esto muestra tanto su larga experiencia como la cercanía y el humor entre ellos. Luego recuerdan un reencuentro en Estados Unidos después de un tiempo sin verse. Explican que viajaron a Los Ángeles para trabajar en música, aunque no siempre podían estar todos juntos debido a sus agendas individuales. Destacan lo ocupados que están, mencionando que llevan meses trabajando sin parar, lo que hace difícil coincidir como grupo completo. Después pasan a hablar del origen de sus apodos. RM explica que el suyo, Dios de la Destrucción, surgió de manera improvisada y sin una historia especial. Suga comenta que Yoongi simplemente viene de cómo lo llamaban antes. J-Hope explica que Hobby proviene de Hope, esperanza, reflejando su personalidad alegre y luminosa. Jimin cuenta que Mochi nació porque al inicio lo comparaban con algo suave o redondeado, y también mencionan otro apodo relacionado con su flor de nacimiento, que surgió durante el programa American Hustle Life. Sobre V, explican que Tae es un apodo de la infancia, V significa victoria, y CGV es una broma relacionada con su apariencia de actor de cine y su interés en esa industria.
En cuanto a Jungkook, mencionan que lo llaman conejo por su parecido con ese animal y destacan el apodo Golden McNay, que resalta su talento en múltiples áreas. Más adelante hablan del concepto de Arirang, basado en la canción tradicional coreana Arirang. Explican que querían reflejar sus raíces e identidad cultural como grupo coreano. Señalan que son 7 miembros, todos coreanos, lo cual consideran una parte importante de quienes son, y relacionan esto con la historia de Corea, incluyendo la emigración de jóvenes hace más de un siglo, lo que da un significado más profundo al concepto. Luego mencionan la idea del 8º miembro, aclarando que se refieren a sus fans, el fandom ARMY. Explican que ARMY no es una sola persona, sino millones de seguidores que los acompañan siempre, por lo que los consideran parte del grupo. Después comparten recuerdos y momentos favoritos, mencionando escenas icónicas y divertidas, como algunas del programa Bon Voyage. También hablan de su vida reciente, jugar videojuegos como Teamfight Tactics, ver transmisiones en línea, escuchar su propio álbum, intentar conducir, aunque con nervios, limpiar como forma de relajación, cocinar o pedir comida a domicilio y pasar tiempo reflexionando o viendo videos durante horas. Comienzan centrándose en su tema principal, mencionando que, aunque todas las canciones del álbum son buenas, la principal se llama Swing. La describen como una canción que transmite la idea de nadar o avanzar constantemente en la vida, como seguir adelante hacia algo o alguien. Uno de ellos comenta que al principio le pareció una canción simple, sin mucho impacto, pero que con el tiempo se volvió adictiva, comparándola con el naengmyeon estilo Pyongyang, un plato que puede parecer sencillo al inicio, pero cuyo atractivo crece mientras más lo consumes. Concluyen que es una canción que refleja la vida misma, ese proceso continuo de avanzar, y sugieren que ahora, en una etapa más madura, BTS está expresando un sentimiento de amor por la vida, resumido en la idea de Love My Life. Luego la conversación cambia a un tono más casual. Bromean sobre su nivel de inglés, diciendo que solo conocen algunas palabras, y uno comenta que sabe conducir, pero no estacionar, lo cual genera risas. Cuenta una experiencia en un outlet donde no pudo aparcar debido a la gran cantidad de autos, dando vueltas varias veces. Mencionan que esto puede ser difícil, incluso en lugares como Los Ángeles, donde también hay mucho tráfico en centros comerciales. A pesar de eso, dice que ya tiene su pasaporte renovado por 10 años, explicando que en Corea, antes del servicio militar, se emiten pasaportes de validez limitada y después uno completo. Después hablan de RM y cómo antes solía perder cosas con facilidad, aunque ahora ha mejorado mucho, en parte porque el equipo de managers se encarga de organizar sus pertenencias. También recuerdan de forma graciosa que antes era algo torpe, chocándose con objetos o cargando muchas cosas, pero reconocen que ha cambiado y ahora es más tranquilo. En relación con el inglés de RM, comentan entre bromas si no lo sabe o si le enseñaron mal. Él explica que sí tenía buenos profesores, pero que no lograba entender, aunque hizo esfuerzo por aprender. Con humor, dicen que eso refleja una experiencia común. Buenos profesores, pero estudiantes que no siempre aprovechan bien las clases. Aún así, reconocen que él aprendió mucho por su cuenta. Luego la conversación pasa a Jin. Hablan de sus apodos, mencionando que oficialmente usa Worldwide Handsome, pero que entre los miembros simplemente lo llaman Jin. También recuerdan que lo comparan con una alpaca por su apariencia y discuten si se parece más a un perro o a otro animal. Jin responde que le gustan tanto los perros como los gatos, mostrando una actitud neutral y divertida. Finalmente, hablan sobre videojuegos. Discuten quién es el mejor jugador del grupo, señalando que V es muy bueno, mientras que otro miembro destaca en juegos de consola por su experiencia. También mencionan que Jungkook es especialmente bueno en juegos individuales y que varios de ellos disfrutan jugar con frecuencia. Surge una pregunta curiosa sobre cómo suena la risa de cada uno. Entre bromas, comentan que una forma de descubrir la risa real es acostarse y presionar el estómago. Uno de ellos explica que su risa cambia dependiendo de la intensidad.
Cuando es leve, suena como un jeje, pero cuando se ríe mucho, se vuelve más fuerte y descontrolada. Reconocen que son preguntas simples, pero precisamente por eso resultan graciosas. Luego pasan a hablar sobre sus audiciones antes de debutar. Suga cuenta que hizo 2 audiciones, una como productor y otra como rapero, y logró pasar ambas, lo que demuestra su talento desde el inicio. A partir de esto explican el origen de su nombre artístico, señalando que Suga proviene del famoso boxeador Sugar Ray Leonard. La idea es que, así como en el boxeo, ese apodo se asocia con técnica y precisión. Su estilo de rap también es técnico, por lo que le dieron ese nombre. Aunque con el tiempo el significado se ha simplificado y ya no siempre se explica, ese fue su origen real. Después hablan sobre rasgos de personalidad. Mencionan que uno de ellos no disfruta ciertos juegos, no le gustan las alturas y le cuesta mantener contacto visual directo, lo que incluso le genera incomodidad. Explica que, cuando tiene que mirar a alguien durante prácticas de baile, prefiere fijarse entre las cejas o en los labios. Esto da pie a una broma sobre que mirar los labios puede parecer coqueteo, describiendo el típico triángulo entre ojos y labios, lo que provoca risas entre ellos. A continuación reflexionan sobre su forma de ser. Uno comenta que, aunque puede ser activo, en el fondo se siente como una piedra redonda que solo quiere estar tranquila, dejando que las cosas fluyan sin esfuerzo. Los demás bromean diciendo que, aún así, la gente lo recoge y lo impulsa, mostrando cómo su entorno también influye en su energía. Luego hablan del baile. Explican que mientras algunos se enfocaban en la música, otro miembro se dedicaba principalmente a bailar desde joven. Mencionan estilos como el boogaloo y recuerdan que empezó a interesarse por el baile alrededor de sexto de primaria, no como el mejor, sino como alguien que simplemente disfrutaba mucho hacerlo. En este contexto, hablan de J-Hope y su apodo Sunshine. Explican que se debe a su personalidad brillante y positiva, y también a su nombre artístico, ya que Hope significa esperanza. Comentan que incluso los fans, como el Fandom Army, suelen representarlo con luz o brillo en plataformas como Weverse. También recuerdan que antes del debut no era tan energético, pero que con el tiempo adoptó ese rol dentro del grupo, mostrando cómo el nombre y la responsabilidad influyeron en su personalidad. Coinciden en que su energía es esencial para el equilibrio del grupo. Después cambian a temas más cotidianos, como las películas de terror. Algunos dicen que no les gustan, aunque recuerdan haber visto una juntos en el pasado y haberlo pasado bien. Bromean sobre quién se asustaría más, imaginando situaciones graciosas. Finalmente, hablan sobre el cabello y la apariencia. Reconocen que todos tienen malos días de cabello, pero también reflexionan que muchas veces no es solo el peinado, sino cómo se sienten físicamente ese día. Mencionan factores como haber comido mucho el día anterior, lo que puede afectar cómo perciben su imagen. Concluyen de forma humorística que al final, muchas veces, la respuesta está en uno mismo. Retoman el apodo Mochi de Jimin, explicando que originalmente lo llamaban pastel de arroz, y que en Japón comenzó a decirse Mochi, nombre que luego se popularizó internacionalmente. Comentan que este apodo surgió por su apariencia suave y tierna en sus inicios, aunque ahora, al haber cambiado físicamente, lo describen como alguien más definido y elegante, menos blandito que antes. También bromean diciendo que le gusta el mango y mencionan que ahora sabe nadar, ya que aprendió en Estados Unidos. Después hacen comentarios ligeros sobre costumbres como sentarse en el suelo, aclarando entre risas que no todos los coreanos lo hacen siempre. También hablan de habilidades físicas, señalando que Jimin es bueno en ejercicios como la silla invisible y otras actividades corporales. Luego vuelven al apodo CGV de V, explicando que, aunque en broma dicen que es como el dueño de un cine, en realidad el apodo viene de su apariencia, como si su rostro fuera generado por computadora, es decir, extremadamente perfecto y cinematográfico. Incluso comentan que la primera vez que lo vieron quedaron impresionados por su belleza. A continuación, hablan sobre fotografía y arte. Mencionan al fotógrafo Ryan McGinley y a otros como Hong Jang-hyun, comentando que hoy en día no ven tantos fotógrafos con ese estilo. Ten en cuenta que actualmente toma muchas fotos con su celular, considerando que los teléfonos tienen muy buenas cámaras, aunque también usa cámaras tradicionales.
Añade que a veces pierde interés en algo cuando se vuelve muy popular, lo que describen como una actitud de querer ser diferente. Después pasan a hablar de música e instrumentos. Entre bromas, dicen que no son expertos y que, aunque han probado instrumentos como saxofón, violín, trompeta o guitarra, no han mantenido esas prácticas por mucho tiempo. Recuerdan que durante su etapa como aprendices probaron varias cosas, pero que fuera de BTS no suelen dedicarse a algo durante muchos años. Aún así, mencionan que J-Hope está aprendiendo batería y RM toca el bajo, mostrando que siguen explorando intereses. Luego comparten hábitos curiosos del pasado, como mover los dedos de los pies, dormir con los ojos abiertos o tocar los lóbulos de las orejas de otros para relajarse, explicando que era una especie de costumbre infantil, similar a abrazar algo para dormir. Más adelante hablan de la cocina. Uno de ellos cuenta que aprendió bastante durante el servicio militar, especialmente técnicas como quitar la grasa de los alimentos y que ahora cocina bien. Recuerdan que una vez preparó una gran cantidad de dumplings para los demás y comentan que actualmente sigue cocinando platos como pasta. También mencionan que Jungkook tuvo una etapa en la que cocinaba mucho, incluso haciendo pizzas, bromeando con que podría abrir su propia pizzería. Luego regresan a los apodos de Jungkook, comentando que al inicio lo comparaban con un conejo por sus dientes y su expresión, similar a un personaje como Judy Hopps. También dicen que ha sido comparado con otros animales como ciervo o canguro, dependiendo de la perspectiva de los fans, el Fandom Army. Finalmente, explican el origen del apodo Golden Maknae. Señalan que surgió porque J-Hope lo describía como una semilla dorada, alguien que era bueno en todo desde joven. Al momento del debut, combinaron esa idea con el hecho de que era el menor del grupo, Maknae, creando así el apodo. También mencionan que incluso su sueño prenatal estaba relacionado con el oro, lo que reforzó el significado. Concluyen que en esencia, este apodo refleja que Jungkook es una persona completa y talentosa en muchos aspectos. Para cerrar, comentan sobre los hoyuelos, señalando que RM es quien los tiene más visibles, aunque no son muy marcados, y que existen diferentes tipos de hoyuelos.